Gracias por continuar con nosotros en este viernes 30 de septiembre. Son ya las 8:55 de la mañana y es momento de continuar con nuestros invitados especiales. Aunque este que voy a presentar ahora es un invitado, no tan invitado porque ya es de la casa. Él es Héctor Espaillat, experto en migración, quien nos va a hablar en el día de hoy sobre un tema interesantísimo. Me quedé con visa. ¿Qué opciones tengo para legalizarme? Así que vamos a presentar a uno de nuestros expertos en migración favoritos. Él es Héctor Espaillat. Bienvenido. Muy buenos días, Héctor. Muchísimas gracias, Denise. Pero antes de que empecemos a hablar, yo quiero felicitar a Wendy. Veo ahí globos, veo que está bonito. Claro. Que el Creador te bendiga y te guarde y que todo lo que emprendas te salga perfectamente bien. Amén, amén. Para nuestra lindurita, nuestra Wendy Mora, que cumple años. Estamos celebrando su cumpleaños. Gracias, Héctor, por esas felicitaciones en nombre de ella. Y bueno, vamos entonces a tratar un tema por el que muchas personas pasan y es a veces incluso controversial. ¿Podrías decirnos entonces cuáles son las opciones que tienen muchas personas para legalizarse? Bien, no es un secreto para nadie que un alto porcentaje de las personas que entran con visa a Estados Unidos, especialmente los dominicanos, muchas veces se quedan ilegalmente. Ahora bien, Así algo es. importante que tenemos que resaltar aquí es que hay vías para una persona enmendar este error que comete al quedarse ilegalmente, y la vía más correcta y más rápida sería casarse con un residente de los Estados Unidos o con un ciudadano norteamericano, obviamente sobre la base del amor y no solamente por arreglar sus papeles. Ahora, la parte compleja de esto que acabo de decir está en que hay reglas específicas para cada caso. Por ejemplo, si una persona entró ilegalmente a Estados Unidos y se queda ilegal, empieza a correr el tiempo de ilegalidad luego de transcurrir 6 meses después de esa persona haber recibido su entrada en los Estados Unidos. Regularmente te dan 180 días, que equivalen a los 6 meses, y la ley de inmigración y nacionalidad dice que el día después de haberse cumplido los 6 meses, en ese mismo momento que transcurrió un día, automáticamente se genera un castigo que se conoce el castigo por presencia ilegal. ¿Y cómo es ese castigo? Bueno, si pasaste de 1 hasta 364 días después de los 6 meses, el castigo serían 3 años. Si en cambio excedes los 365 días después de los 6 meses que tenía, entonces el castigo es de 10 años. Pero la pregunta sería, ¿3 años de qué y 10 años de qué? Exacto. Dice la ley es de inadmisibilidad. Esto quiere decir que la persona no puede recibir ningún beneficio de inmigración, ni siquiera podría permanecer legalmente en los Estados Unidos. Por lo tanto, para poder recibir este beneficio, esta visa de inmigrante o la Green Card, necesita la persona, número uno, salir de los Estados Unidos, y para poder regresar otra vez necesita algo que se llama un perdón, que en realidad la palabra correcta sería un waiver o una excepción a la ley que violó por quedarse más del tiempo permitido. Este perdón es muy famoso, se conoce como el I-601A, pero va a depender si te casaste con ciudadano o con residente. Por ejemplo, si te casas con un ciudadano, entonces la ley funciona diferente, porque es el mismo hecho, pero las consideraciones que vas a tener son distintas. Y es por una razón muy lógica. No es lo mismo un hijo de la casa que un hijo adoptado. Por ser hijo de la casa, es decir, por casarte con un ciudadano americano, la ley de inmigración y nacionalidad pasa por alto el hecho de que te quedaste ilegal y te perdona de forma automática. Es Muy decir, que si te bien. casas con un ciudadano norteamericano, no tienes que pedir perdón y no tienes que salir de los Estados Unidos. Al momento de someter el ajuste de estatus, podrías arreglar tu estatus sin necesidad de salir. En cambio, si te casaste con un residente y excediste el tiempo, es decir, acumulaste presencia ilegal, en este escenario te va a tocar, número uno, salir de los Estados Unidos, pero para poder reingresar nuevamente te va a entonces tocar pedir el perdón. Entonces, esto es muy importante que la gente sepa cuáles son las vías para hacer lo correcto, porque mucha gente, pensando que van a obtener sus papeles, se casa con un residente teniendo presencia ilegal acumulada. Y lo que ocurre en este escenario es que vas a gastar muchísimo dinero, muchísimo tiempo, 3, 4 años más de lo que normalmente durarías, y encima de eso correrías el riesgo de no volver a ingresar
nunca más a los Estados Unidos. Wow, y son situaciones que se dan, Héctor, muy común, de una manera muy común. ¿Qué ocurre cuando esta situación ocurre, pero con un agravante? Por ejemplo, tenemos casos de personas que viajan, se quedan más tiempo del que debían quedarse y no están casados con un ciudadano norteamericano, pero han estado presentes allá en territorio norteamericano y hasta tuvieron quizás hijos, o sea, parieron allá. ¿Qué situación es esta? ¿Cuál sería la solución? Porque ya estamos hablando de que hay otro ser humano que se ha sumado y las condiciones migratorias no están claras entonces para dos personas en este caso. En este escenario, pienso que sería beneficioso tener un hijo dentro de los Estados Unidos con un ciudadano, con un residente, porque precisamente podría ser esta la vía para poder conseguir un perdón más fácil. Es decir, si yo tengo un hijo con un residente, por ejemplo, y tengo presencia ilegal acumulada y tengo que pedir un perdón I-601A, yo tengo que demostrarle al gobierno o al USIS para que me puedan perdonar que la persona que está en los Estados Unidos, que sería mi pareja, si yo no permanezco en Estados Unidos o no puedo regresar después de salir al consulado en la entrevista, ese residente va a sufrir de manera extrema, ya sea psicológica, emocional o económicamente, pero encima de eso mi hijo, que es ciudadano norteamericano, también va a tener un sufrimiento si yo no entro a los Estados Unidos. Claro. Es decir, que en este sentido esto podría ayudar a que la persona pudiera regularizar su estatus. Por otro lado, el niño que nace sabemos que ya tiene nacionalidad americana y no sufriría ningún tipo de consecuencia. O sea que en este sentido yo pienso que podría ser un elemento positivo para poder tener el waiver por la presencia ilegal. Héctor, muchas personas en esta situación han estado viviendo en los Estados Unidos de manera ilegal por muchos años. El perdón, o con relación a este tipo de asunto, ¿el perdón se haría más complicado para conseguirlo con relación al tiempo que se ha estado en Estados Unidos de manera ilegal? ¿Hay o se suman más complicaciones a esto? Lo mismo. Esa es la regla, de 1 a 364 días, castigo de 3 años, sin entrar a Estados Unidos luego de tú salir, porque el tema es que el perdón o el castigo no se activa cuando tú estás en Estados Unidos, sino que al momento de salir de Estados Unidos es que se activa el castigo. Ahora, el tiempo es el mismo, 3 y 10 años. Si tienes 20 años en Estados Unidos legalmente, aún así te van a dar un castigo cuando salgas de 10 años. O sea que la diferencia no tiene ninguna diferencia en cuanto al tiempo. Son 3 o 10 años en cuanto a la presencia ilegal se refiere. Y para las personas que han regresado ya a su país natal, por ejemplo, que cometieron el fraude de quedarse más tiempo anteriormente en los Estados Unidos, si han pasado el tiempo pero ellos no habilitaron quizás este proceso de perdón, ¿de todas maneras le valida? Eso es una pregunta muy buena, porque en este país hay muchos abogados que se aprovechan de la ignorancia y mandan a pedir perdón a personas que no necesitan pedir perdón. Claro. Si yo salgo de Estados Unidos y el castigo es de 3 años y 4 años después yo decido hacer un proceso de petición, yo no tendría que pedir perdón porque ya yo pagué el castigo, que son 3 años. Entonces, ¿qué proceso se debe iniciar? No, básicamente una petición de residencia. Obviamente hablo de una petición de residencia porque volver a conseguir una visa de turismo después de haber tenido presencia ilegal es un camino muy difícil, prácticamente imposible desde mi óptica. Prácticamente imposible, porque ya la persona, el propósito de su visa, la intención con la que fue al consulado la primera vez, la violó. Engañaste al gobierno de los Estados Unidos, te quedaste ilegal. Entonces, ¿cómo puedo volver a confiar en ti? Si lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer otra vez. Claro. Pues en ese contexto, conseguir una visa de paseo luego de haber tenido presencia ilegal o haber trabajado ilegalmente en los Estados Unidos es un camino muy difícil. No imposible, pero muy difícil. Entonces, siempre tiene que ser sobre la base de que la persona tiene la intención de inmigrar de forma permanente y, sobre todo, que no todos pueden pedir perdón. O sea, yo no puedo pedir perdón por mi hermano, ni tampoco puede pedir perdón un hijo por su papá. Claro. Solamente pueden utilizar el beneficio de pedir un waiver las personas que tengan un padre o una madre ciudadano residente
un esposo o un esposo ciudadano residente. En ese contexto, nadie más, si tú no tienes el familiar que te va a calificar para pedir perdón, podrías pedirlo. No sé si me expliqué. Claro, sí, sí, sí. Pero entonces ya para resumir, estamos conversando con nuestro experto en migración, Héctor Espaillat. Héctor, para resumir, las personas que quieren, por ejemplo, iniciar el proceso entonces de este perdón, ¿qué es lo primero que deben hacer, sobre todo para evitar un fraude, aparte de asesorarse con expertos como tú? Lo primero que tiene que tener es una intención de entrar a los Estados Unidos y específicamente en este contexto una petición de residencia. Si tiene la petición de residencia, entonces tenemos que ver si tiene el familiar que lo va a calificar para poder pedir esa excepción. ¿Ok? Y luego de aquí, que ya tenemos estas dos partes, podemos someter el perdón, pero luego de la petición de residencia estar aprobada por el IUCIS. O sea que yo no puedo pedir un Claro. perdón sobre la base de nada. No, pues te voy a pedir un perdón porque quiero ir a Estados Unidos. Ok, pero ¿cuál es la prueba de que tú vas a venir a los Estados Unidos? Entonces, en este contexto también no se puede pedir perdón para visa de no inmigrante, para visa de paseo. Eso no existe. Hay una vía que es un mecanismo administrativo que permite que un oficial pueda reevaluar la condición de la persona y las situaciones que lo llevaron a hacer esto y puede reconsiderar si le da o no una visa de turismo en este sentido. O sea que hay mucho que decir en este tema y hay mucha desinformación. Así que lo importante es, antes de empezar un proceso, buscar una persona que sí maneje la ley y pueda darte una información correcta. Excelente, querido Héctor. Bueno, ya para cerrar, déjanos tus redes sociales, déjanos tus contactos para las personas que dicen, bueno, yo quiero ya iniciar mi proceso, qué bueno que me estoy informando por esta vía. ¿Cómo podemos contactarte? Bien, la forma más fácil, siempre digo, de contactarnos es a través de Instagram o yendo directamente a nuestro canal YouTube. Tenemos uno de los canales de YouTube más potentes de inmigración. Ahí hay más de 600 videos con diferentes temas. Cualquier cosa que te puedas imaginar relacionada a Estados Unidos la vas a encontrar en nuestro canal de YouTube. Héctor Jan Español. Muy bien, bueno, gracias Héctor Espaillat, nuestro experto en migración. Gracias por siempre traernos estos temas tan necesarios e importantes, porque son muchos los procesos en los que quizás hay alguna laguna, hay personas que se encuentran en la situación y no saben cómo salir de ella. Gracias a ti siempre por mantenernos informados y darnos esa seguridad de cómo, o esa guía de cómo poder resolver nuestra situación. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bendiciones. Claro que sí, bendiciones para ti también.